soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con la transmisión especial del 20 de junio de 1991, bajo la conducción de Abraham Zabludovsky y Ana María Vargas. Narasimha Rao asumía el cargo de primer ministro de India dentro de un gobierno de coalición. 2 millones de peregrinos llegaban a la Meca para cumplir con las normas de la religión islámica. Corea del Sur celebraba elecciones donde solamente tomó parte el 55% de los electores. Bangladesh vivía una tragedia al estallar una fábrica de fertilizantes con un saldo de 15 muertos. El presidente de la Comisión Económica Europea, Jacques Delors, advertía que la Unión Soviética requería de reformas. El jefe del Estado de Israel, Chaim Herzog, visitaba Bulgaria y el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, llegaba a Yugoslavia. Vea, esta es la narración original. ECO con Abraham Zabludovsky. Una vez más desde el Centro de Operaciones de ECO, las noticias más importantes a la hora. Narasimha Rao jurará mañana su cargo como primer ministro de la India, luego de que fue confirmado como el jefe del grupo parlamentario del Partido del Congreso. El Partido del Congreso en la India es la formación política que obtuvo mayores votos en las elecciones parlamentarias. Formará gobierno, pero de coalición. Los legisladores congregados bajo el calor agobiante, apenas mitigado por escasos ventiladores, conocían ya el resultado de la votación de viva voz que habría de llevarse a cabo, desatendiendo el reclamo de muchos que hubieran preferido que fuera secreta, lo cual hubiera probablemente favorecido a Sharad Pawar, el poderoso gobernador de Maharashtra, ahora detentor del apoyo de los numerosos parlamentarios elegidos en su estado, donde el partido del Congreso obtuvo una mayoría aplastante. Tras de su discurso, todos fueron victores en apoyo de Narasimha Rao y una rápida elección por unanimidad, tras de lo cual el señor Rao, el nuevo primer ministro de la India, pronunció un emotivo discurso. Habló de los principios de su desaparecido líder, el señor Rajiv Gandhi, y de su vocación de servicio al país, que calificó de conjunción espiritual con el bienestar de la nación, pero también de su programa político que se comprometió a continuar al pie de la letra. El señor Narasimha Rao es un antiguo militante del Partido del Congreso. Formó parte de los gobiernos tanto de la señora Gandhi como de Rajiv Gandhi, con los cuales ocupó casi todos los ministerios, con excepción del de Finanzas. Se conservó fiel al partido, inclusive en el difícil periodo de la emergencia en 1977. Fue nombrado, tras el asesinato del señor Gandhi, presidente del partido, y ahora es el nuevo primer ministro de la India. Mr. Rao, señor Rao, ¿cuál considera es la principal tarea para el siguiente gobierno? La principal tarea para el próximo gobierno, la cual debemos lograr para la prosperidad, es la situación económica. Esta se encuentra en una situación deplorable en estos momentos y no podemos perder tiempo. Esto va a ser sumamente difícil, por lo cual debe considerarse como una prioridad máxima y toda nuestra energía debe estar enfocada a buscar su solución. Señor Rao, la situación económica en la India podría resolverse en parte con un acuerdo con el IMF. ¿Qué piensa usted de esto? Puede ser. Realmente no puedo decirle nada más. No tengo los detalles. Esto también implica que existe un gran problema con la sobrepoblación. ¿Espera que se lleve a cabo algún cambio? No tiene caso hablar en términos generales. En este gobierno tendremos que empezar por aspectos específicos. En conclusión, en este momento no puedo hacer comentarios más específicos de lo que he dicho. Señor Rao, ¿cómo describiría el sistema democrático en la India? ¿Está satisfecho con los procedimientos de las últimas elecciones? La India tiene raíces democráticas profundas, mucho más profundas que las de otros países que se describen como democráticos.
Si nos remontamos al pasado, si vemos la antigua historia de la India, encontramos que el viejo país o comunidad no era democrático. Esto era en el pasado. En los tiempos medievales, incluso la vida en la comunidad no podía entenderse en términos democráticos. Tal vez no teníamos principios de la democracia como se encuentra en el occidente, pero el espíritu era democrático. Y había más dificultad. Y las personas, al dar un paso basados en la religión, lo hacían con dignidad. Los representantes lo hacían, pero no por su propio interés, sino en el interés de la gente. Esto era la democracia. La democracia es para el pueblo. Y ese era el espíritu que se tenía. Su espíritu era por la democracia. Ahora tenemos esos mismos valores en cuanto a la democracia. La aceptamos, la queremos y no tengo duda alguna que la lograremos, pues hemos luchado por ella. Es esencial que podamos legislar sobre algún aspecto de la democracia. Sin embargo, la Constitución hindú tiene algunas características únicas que no se encuentran en otras democracias. No quiero entrar en más detalles, pero la democracia es algo que se puede dar fácilmente en India y su gente. Yo tengo el gusto de acompañar a Ana María Vargas. Ana. Gracias, Abraham. Unos 2 millones de peregrinos musulmanes llegaron este jueves a la Meca, enfrentándose a temperaturas de 45 grados. Las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita garantizaron el normal desarrollo de los ritos de Al-Hajj, que significa la coronación del año religioso islámico. Los peregrinos marcharon alrededor de la Kaaba, edificio situado en el centro de la gran mezquita de la Meca, uno de los ritos esenciales de Al-Hajj. Por su parte, los iraníes realizaron sin incidentes de violencia su acto en contra de Estados Unidos e Israel. Hace 4 años, más de 400 peregrinos iraníes, en su mayoría, murieron cuando el mitin derivó en disturbios. Los musulmanes dijeron que el fuerte sol fue el máximo peligro, pues caminaron 11 kilómetros a través del desierto hasta el monte Arafat. La participación en las elecciones municipales desarrolladas este jueves en Corea del Sur fue estimada en un 55.6% por la Comisión Electoral Central. Se trata de un porcentaje menor del esperado. El abstencionismo fue similar al registrado en las pasadas elecciones del mes de marzo. Los partidos políticos habían anunciado un elevado interés entre los electores y pronosticaron una participación del 70%, situación que no resultó. Los datos oficiales se conocerán hasta mañana, pero se interpreta que esta alta abstención favorecerá al partido en el poder, la coalición conservadora Partido Liberal Democrático. Los primeros análisis indican que la participación de jóvenes fue menor de la esperada y que la abstención puede ser una muestra de la desilusión del electorado por la actuación de los partidos políticos. 15 personas murieron y 26 más resultaron heridas al explotar este jueves una fábrica de fertilizantes en Bangladesh. Los primeros informes revelaron que la planta fue destruida por una explosión producida en el cuarto de control. Según testigos oculares, el piso inferior de la fábrica fue inundado de anhídrido carbónico y amoníaco, despedidos tras la explosión. Se calcula que unos 50 obreros se encontraban en la planta en el momento del accidente. Por su parte, las autoridades dispusieron el desalojo de miles de residentes de la zona ante el peligro de intoxicación. El presidente de la Comisión Europea se encuentra en Moscú. No puede haber una reforma económica en la Unión Soviética sin tener antes una reforma administrativa que reparta los poderes entre el centro y las repúblicas, dijo Jacques Delors, presidente de la Comisión de la Comunidad Económica Europea,
quien llegó a Moscú para analizar el programa de ayuda técnica de la CEE a la URSS. Este programa entró en vigor en abril del año pasado y está basado en asistencia técnica y humanitaria de los países comunitarios por un valor de $540 millones. El representante de los países de la Comunidad Económica Europea declaró que los 12 quieren estar seguros de que la ayuda llegará a los más necesitados. Con relación al futuro de la Unión Soviética, a raíz de la próxima cumbre del grupo de los 7 países más industrializados, que tendrá lugar en Londres el próximo mes de julio, Delors aseguró haber tenido un intercambio franco de opiniones con el presidente Mikhail Gorbachev, quien está analizando, dijo Delors, su posible intervención ante los 7 grandes con las 9 repúblicas soviéticas que aceptaron integrarse en el nuevo Tratado de la Unión. Jacques Delors opinó, sin embargo, que no hay que esperar ningún milagro de dicha cumbre, que tendrá más que nada un gran significado político. Durante su visita de 2 días en Moscú, Jacques Delors se reunió con el presidente Gorbachev y con el primer ministro Valentín Pavlov, autor del nuevo programa anticrisis que solicita poderes especiales para poder sacar a la URSS del atolladero. Y el señor Chaim Herzog, presidente de Israel, se encuentra en Bulgaria. En este junio caluroso, Bulgaria tributó una calurosa acogida al presidente de Israel, Chaim Herzog, quien efectuó una visita oficial de 4 días a Sofía, invitado por el presidente búlgaro Zheliu Zhelev. Es el primer jefe de Estado de Israel que haya visitado Bulgaria, cuyo proceso de democratización él calificó de un milagro. Ha habido otro, el desarrollo tan dinámico de las relaciones bilaterales en tan solo un año posterior al restablecimiento de los vínculos diplomáticos. Estos fueron interrumpidos en 1967, cuando la Guerra de los 6 días, por el régimen búlgaro de entonces. Aunque todo apenas comienza, señaló el mandatario israelí, las relaciones económicas entre nuestros 2 países se desarrollan a ritmos que antes me hubieran parecido imposibles. La visita de Chaim Herzog acelerará la firma de nuevos acuerdos y proyectos concretos, de canje de tecnologías, de cooperación en la agricultura, el transporte, la cultura, etc. El mejor puente para tan intenso intercambio son y serán los miles de judíos procedentes de Bulgaria que viven en Israel, pero que siguen muy vinculados sentimentalmente a su antigua patria, afirmó el presidente de Israel. En todas sus reuniones aquí, con el presidente búlgaro, con el primer ministro, en el Parlamento, en la sinagoga de Sofía, que es uno de los más grandes templos sefarditas en Europa, Chaim Herzog agradeció al pueblo búlgaro el haber sido, con el de Dinamarca, el único de Europa que durante la Segunda Guerra Mundial no cedió a las exigencias de Hitler y no permitió que uno solo de los judíos búlgaros fuera enviado a los campos de la muerte en Alemania. Por otro lado, el presidente de Israel manifestó su esperanza de que Bulgaria revisaría su política en cuanto a la Organización para la Liberación de Palestina, que tiene una representación diplomática de alto nivel en Sofía, lo cual para Chaim Herzog es un lamentable vestigio del anterior régimen búlgaro. Después de esta visita cumbre, Bulgaria recibirá este verano también al primer ministro de Israel, Yitzhak Shamir. James Baker, el secretario de Estado norteamericano, arriba este jueves a Yugoslavia. Su llegada se realiza cuando faltan 7 días para que la República Yugoslava de Eslovenia anuncie el inicio de su proceso de separación de la Federación Balcánica. Coincide también con el plazo fijado por el Parlamento de Croacia para adoptar leyes de nacionalidad, defensa y política exterior. Funcionarios yugoslavos informaron que el señor Baker tiene previsto transmitir a las repúblicas yugoslavas el deseo de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea de que se mantenga la unidad yugoslava. Asimismo, indicaron que el jefe de la diplomacia norteamericana intentará apoyar la supervivencia de la Federación Balcánica en compatibilidad con los separatistas croatas y eslovenos y los centralistas serbios. El señor James Baker tiene previsto también realizar una breve visita a la vecina Albania.
Los diputados alemanes decidieron hoy el traslado a Berlín de la sede del gobierno y del Parlamento. Los 662 diputados del Parlamento alemán habían rechazado la llamada opción Heisler, que proponía un traslado del Parlamento a Berlín al tiempo que preveía la permanencia del gobierno en Bonn. En contra de esta opción votaron 489 parlamentarios, a favor solamente 148, 18 se abstuvieron y 7 se declararon nulos. Poco después se inició la votación de la segunda opción, que prevé que se excluya una división geográfica de ambas instituciones gubernamentales. Este es el documento histórico de ECO. Ya más de 33 años, la cumbre de 2 días del G7 en Canadá terminó esta semana en medio de la tensión generada por el conflicto entre Irán e Israel. Con la presencia como invitado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el G7 reiteró el apoyo de las potencias occidentales a ese país para seguir haciendo frente a la invasión de Rusia. La breve asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sirvió para abordar las diferencias comerciales generadas por la imposición de aranceles. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguró en Canadá que las conversaciones con Washington avanzan y que se está presionando para ganar más velocidad en el tema comercial y llegar a un acuerdo antes del 9 de julio. El Reino Unido y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que facilitará que se eviten ciertos aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su retiro de la cumbre. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que se debió a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Al concluir la cumbre del Grupo de los 7 en Alberta, Canadá, el primer ministro de ese país, Mark Carney, criticó a Irán. Dejó claro que Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo regional. Vea. G7 leaders also reiterated our commitment to the pursuit of peace and stability in the Middle East. Made clear that Iran is the principal source of regional instability and terror. And we've been consistently clear that Iran can never have a nuclear weapon. We urge that the resolution of the Iranian crisis leads to a broader de-escalation of hostilities, including a ceasefire in Gaza. El 13 de junio estalló el conflicto entre Irán e Israel. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu optó por la vía militar para evitar que Teherán desarrollara armas nucleares. Misiles lanzados desde Israel impactaron en territorio iraní. Entre los objetivos alcanzados estuvieron la planta atómica de Natanz y la instalación de Isfahan, que alberga 3 reactores de investigación y laboratorios. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que era una operación para contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Irán respondió a lo largo de la semana con el lanzamiento de misiles hipersónicos que alcanzaron a las ciudades de Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, que causaron daños principalmente a edificios civiles. El miércoles, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, advirtió a Estados Unidos que si interviene militarmente contra su país, sufrirán un daño irreparable, y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá. El ejército de Israel volvió a atacar el jueves la planta nuclear iraní de Natanz. En conversaciones telefónicas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, condenaron las acciones emprendidas por Israel contra Irán, así lo informó el Kremlin. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tomará una decisión sobre la participación en el conflicto entre Irán e Israel. Expresó, basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que podrían o no tener lugar en Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión de participar o no en las próximas 2 semanas. Y vamos ahora a Ucrania, y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir el martes una respuesta internacional contundente a Moscú después de que un ataque ruso con 440 drones y 32 misiles matara a 14 personas en Kiev y provocara otro muerto en Odessa. El mandatario dijo en su red social que estos ataques son puro terrorismo. Y el mundo entero, Estados Unidos y Europa, deben responder finalmente como una sociedad civilizada responde a los terroristas. Zelensky agregó que los ucranianos están en contacto con todos los socios a todos los niveles posibles para garantizar una respuesta adecuada a este nuevo bombardeo masivo de Rusia. Y el presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles que está dispuesto a reunirse con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, pero solo en la fase final de las negociaciones de paz. Reunido con periodistas de las principales agencias de noticias mundiales, Putin expresó lo siguiente: nosotros también queremos acabar lo antes posible.
En tanto, los restos mortales de 1.245 soldados ucranianos caídos en combate, cuyos cadáveres estaban en posesión de Rusia, llegaron el lunes a su patria, después de un acuerdo de ambos bandos. Moscú y Kiev se comprometieron a intercambiar 6.000 cuerpos. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, fue levantado el toque de queda en la ciudad de Los Ángeles. Volvemos en unos momentitos. Ya estamos de regreso y vea, a partir del martes se levantó el toque de queda en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos. Así lo informó la alcaldesa Karen Bass a través de sus cuentas oficiales. Aclaró que de ser necesario podría restablecerlo, ya que la seguridad y la estabilidad de la ciudadanía son su máxima prioridad. Y en Estados Unidos fue detenido el sospechoso de asesinar a una congresista estatal demócrata y a su esposo en el estado de Minnesota. Se trata de Vance Bolter, de 57 años, quien fue presentado el lunes ante la justicia. Bolter está acusado de matar a balazos a la congresista Melissa Hortman y a su esposo en una residencia, esto en los suburbios de Minneapolis, así como de herir gravemente al senador estatal John Hoffman y a su pareja. En Colombia, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue reportado en condición extremadamente crítica por un edema cerebral, esto después de ser sometido a una segunda cirugía el lunes. Así lo informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está internado tras sufrir el atentado del 7 de junio en una zona residencial de Bogotá. Uribe Turbay, de 39 años, sigue siendo reportado en una condición clínica de máxima gravedad con pronóstico reservado. Y vamos ahora a Indonesia, donde el volcán Lewotobi-Laki-Laki tuvo nuevamente actividad. Es el reporte de Uriel Arellano. Una gigantesca nube de humo y cenizas sorprendió a miles de habitantes al este de Indonesia tras una nueva erupción de un volcán en constante actividad. El volcán Lewotobi-Laki-Laki entró una vez más en erupción desde la tarde del martes, con una densa columna de humo y expulsión de cenizas de hasta 10.000 metros de altura. La expansión de las nubes grises con forma de hongo fue visible a más de 150 kilómetros de distancia, sorprendiendo a miles de personas, quienes atestiguaron cómo el brillo del sol teñía de anaranjado la inmensa emanación de gases. Kemudian dampak yang disebabkan oleh erupsi kemarin itu ada hujan kerikil yang saat ini berdampak pada akses jalan utama antara Flores Timur dan Sika. Las autoridades ordenaron la restricción de actividades en un radio de 8 kilómetros del volcán, incluyendo la evacuación del personal de un centro de monitoreo volcánico situado a 7 kilómetros de distancia, además de elevar el nivel de alerta al máximo luego de recientes erupciones durante este miércoles. La ceniza del volcán alcanzó a cubrir decenas de aldeas a 12 kilómetros de distancia, y aunque no se han reportado víctimas fatales hasta el momento, miles de residentes ya fueron evacuados a refugios temporales como medida de precaución. Mientras tanto, el aeropuerto de Bali, a más de 800 kilómetros del coloso, suspendió más de una decena de vuelos internacionales procedentes de las vecinas Malasia y Singapur, pero también de China e India, dejando a más de 14.000 pasajeros varados, al menos durante las próximas 24 horas. Apenas en mayo, el volcán había cesado su actividad cuando arrojó una última columna de humo de hasta 5 kilómetros, provocando caída de ceniza y el cierre de actividades de aeropuertos cercanos, incluidos el de Bali. Sin embargo, la repentina erupción de esta semana volvió a poner en alerta a la región occidental indonesia. Uriel Arellano, Noticias N+. Y en otro tema, un cohete de SpaceX que era probado en Texas explotó el miércoles por la noche y provocó una espectacular bola de fuego en el cielo. La compañía dijo que la Starship experimentó una anomalía importante alrededor de las 11 de la noche. Esto cuando estaba en la plataforma de prueba preparándose para un vuelo de prueba en Starbase, el complejo de lanzamiento de SpaceX en el extremo sur de Texas. Se reportó que no hubo riesgo para las poblaciones cercanas. Y pasamos a otro tema, y es que en el Museo del Prado en Madrid se presenta una exposición sobre el arte guadalupano. Y ha sido todo un éxito y un fenómeno cultural. El reporte es de Yolanda Fernández. La Morenita del Tepeyac protagoniza la exposición Tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México en España, que exhibe el Museo del Prado, mostrando a través de más de 70 obras que este ícono universal es algo más que una imagen. Estamos hablando de una imagen que no es una imagen de arte.
es una impregnación. El Evangelio nos convierte en promotores de una cultura del encuentro, que es lo que es el Museo del Prado. Una exposición que para Monseñor Acero tenía que darse en España, donde se venera a la Virgen de Guadalupe en más de 1.200 localidades desde 1654. La Virgen de Guadalupe es el primer mensaje globalizado mariano. Un mensaje mariano que muestra la profunda conexión entre México y España a través de una historia de encuentros y encontronazos. Y tras este encontronazo, bueno, pues surge la figura de María de Guadalupe, que es una virgen mestiza. Y esto nos recuerda que nuestra sangre es mestiza, está mezclada. Y ante esta mezcla nosotros no podemos negar nuestra identidad y no podemos manipular nuestra historia ni ideologizarla. El arte como el Evangelio es para todos, agregó el obispo auxiliar de México. Por eso es importante que esta exposición llegue en este momento a España. Pues nos lleva a decir que Guadalupe también evangeliza en un momento difícil en España, de invierno demográfico y también de invierno espiritual. Un cuadro de nácar traído desde Filipinas, un óleo sobre lienzo de José Juárez, una escultura de marfil policromado o el aguafuerte cedido por la Basílica de Guadalupe son algunas de las obras que salen de sus catedrales e iglesias para reunirse en la Gran Pinacoteca madrileña. Una exposición que desde que abrió sus puertas hace apenas 4 días está siendo un éxito de afluencia y permanecerá en este Museo del Prado hasta el 14 de septiembre. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticias N+. Y antes de despedirnos, vea el aeropuerto Le Bourget de París. Fue sede del Salón Aeronáutico, donde fue presentado lo último de la aviación, tanto comercial como militar. El público pudo apreciar las aeronaves más modernas como el Boeing 787-9 Dreamliner o el Airbus A350. Tomaron parte helicópteros y se presentaron otros avances tecnológicos de defensa. Y hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí la próxima semana.